Hola, bienvenidos queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este es un nuevo programa de Puntos de Vista. Como ustedes saben, cada semana venimos abordando temas que son de interés común para nuestro público, para ustedes. Tal vez en este día particularmente un tema que interese a los jóvenes y a las familias, claro está, a los papás de nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque hoy queremos hablar precisamente de esa etapa de la vida de nuestros muchachos y chicas en el que tienen que tomar tal vez de las primeras decisiones importantes en su vida. ¿Cuál es elegir una carrera? Por ahí en el ámbito de la iglesia, en lo eclesiástico, hablamos de elegir una vocación, entendido como cualquier estado de vida, como un servicio a la sociedad, en mi caso como consagrado, servicio a la sociedad y a Dios también. Pero en última instancia se trata de elegir, de decidir. Saber qué voy a seguir cuando termine la secundaria, en realidad va mucho más allá del hecho de elegir una carrera. Es básicamente preguntarme cuál es mi proyecto de vida, ¿no? Es decir, soñar a largo plazo y soñar desde aquí, desde lo que soy, de las posibilidades, de las capacidades que tengo, ¿no? De ahí que en este sentido resulta muy importante lo que llamamos el autoconocimiento, ¿no? La valoración de nosotros mismos. Hoy, este programa se lo queremos dedicar a ustedes, queridos jóvenes, especialmente a los que están terminando la escuela secundaria. Cuando digo terminando no pienso solamente en el 5º año, pienso también en los muchachos de 4º, ¿por qué no en los de 3º? Y que comienzan a preguntarse, ¿y ahora qué hago? ¿El año que viene qué hago? Desde aquí vamos a intentar darles elementos que ayuden a interesarse en esta etapa de su vida a nuestros jóvenes. Por lo menos a aquellos que tienen la posibilidad de elegir. Porque qué pena, no siempre nuestros jóvenes tienen esa posibilidad. Elegir una carrera, elegir un proyecto de vida. Enseguida volvemos con ustedes. Acá estamos de nuevo y decíamos recién antes de la presentación de los títulos, la apertura de nuestro programa, el tema de este día es elegir una carrera, el pensar en nuestro proyecto de vida, en nuestro futuro, y por eso se lo dedicábamos especialmente a nuestros jóvenes. Pero claro, detrás de nuestros jóvenes también estamos los que ya tenemos algunos añitos, ¿no? Los docentes, nosotros como sociedad en general, los adultos, papá y mamá, o aquellos que acompañan a nuestros jóvenes en el crecimiento y en la etapa de decisión. Hemos invitado a este programa precisamente a personas que nos ayuden a esto. Por eso queremos darle la bienvenida a la licenciada en Psicología Adriana Echeverry Borda, que es docente. Ya vamos a decir algo más. Buenos días, buenas tardes, Adriana. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, realmente es un gusto y siempre que podamos dar un aporte a esto que es informar y llevar un poco más allá las pocas cosas que cada uno en la vida vamos cosechando, yo creo que es bien importante, así que Bueno, gracias por acompañarnos. Y decíamos que Adriana es licenciada en Psicología, en realidad es uruguaya, nacionalizada argentina, y realizó sus estudios en la Universidad de la República en Montevideo, es docente en la Universidad Católica del Uruguay, viaja frecuentemente, por supuestamente, entre ambos países, porque además trabaja aquí en la ciudad de Concordia, en los consultorios de un instituto de salud. También nos acompaña en la mesa en este día el señor Jorge Penco, que es decano de la Universidad Tecnológica Nacional, es ingeniero electrónico y la Facultad Regional de aquí de Concordia, así que bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad que el placer es mío también por haber sido invitado, colaborar, contribuir en lo que se pueda, aunque sea un pequeño consejo a alguno de los chicos que hoy por hoy están pensando en qué hacer, ¿no?
además a usted le toca muchas veces, indudablemente, que recibir esa multitud de jóvenes. Sin duda, ¿no? sin duda, más allá por ahí de las particularidades que uno tiene como padre también, al estar al frente de una institución se notan siempre todas esas particularidades que traen los chicos, ¿no? Bien. Bueno, de terminar de presentarlo al decano de la facultad, el señor Jorge, en realidad lo conocemos como Jorge. Él realizó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata y bueno, en este momento se presta sus servicios aquí en la Facultad Regional de Concordia, ¿no es cierto?, como decano, que no es responsabilidad menor, por cierto. Bueno, pregunta que ya tiramos entonces para empezar el diálogo. A la hora de comenzar, pensando en un muchacho, en una chica, en un joven en concreto, de comenzar a pensar su inclinación, su profesión, la carrera que quiere elegir. ¿Qué elementos debería de tener en cuenta un muchacho o una chica? Elementos personales, constitutivos personales, desde donde poder realizar una opción o una elección. Bueno, yo empezaría por retomar algo que es bien importante, porque más allá de lo religioso no cayó en desuso la palabra vocación, ¿no? Que deviene de ese llamado interior que a veces no lo oímos. Y qué frustrante cuando somos adultos y no pudimos en algún momento oír ese llamado y seguimos por ahí o estudiamos una carrera que lo hicimos o porque me quedaba cerca, porque claro, no tenía posibilidades cercanas o más bien concretas de viajar, porque yo creo que no hay impedimento, hay muchos jóvenes que por ahí pueden trabajar y estudiar es una realidad que es posible, quizás lleva un poco más tiempo, pero es posible, pero a veces por cuestiones de que, bueno, ¿qué tengo disponible en el medio? ¿No? Hay tal universidad, tal carrera. Entonces, cuando elijo por cercanía, o cuando elijo por necesidad, o cuando elijo atravesada por la ignorancia, es decir, sin saber qué opciones hay, estoy casi condenado a un fracaso. Un fracaso que, como decía, es lamentable, porque después uno va a vivir gran parte de su vida en su medio laboral, ¿no? Entonces termina a ser frustrante, no voy a poder salir de la mediocridad porque realmente digo, si estudié algo como para salir del paso y no me da el placer, no me llena a nivel personal, voy a ser mediocre o malo en lo que desempeñe. O así tuviera, perdón, sí, la posibilidad después de varios años de cambiar de orientación, exacto, significa de pronto haber invertido un tiempo... Ajá. Que los hay, por sí, suerte, porque y eso muy es más importante saludable. en la vida. Claro, eso es más saludable que lo otro, que sí, quedarme sí, en este que error. quedarse siempre porque no queda más Claro, remedio. Seguro, es totalmente. como amargarme la vida Sí. de algún modo, porque Sí, no voy a sí, ser feliz en ese ámbito y tampoco voy a poder dar de mí lo mejor que quizá quedó medio dormido, que pudo haber estado, y bueno, me equivoqué, porque es bien importante a la hora de elegir, que no es una hora, sino es un proceso. Seguro. Nosotros vemos, ¿no? Los niños cuando juegan, los niños en la etapa primaria cuando juegan a ser grandes de algún modo, van a ser maestros, van a ser generalmente lo que son papá o mamá, porque ahí hay una gran idealización de la figura materna, claro, y paterna, claro, son lo mejor que me tocó. En la adolescencia suele caer eso, ¿no? Sobre todo al principio de la adolescencia, ya lo que hizo papá o mamá medio que no me gusta, estoy en esa oposición al mundo para poder Sí, reidentificarme empiezan a como surgir las adulto. ideas Claro. propias. Sí, surge una idea, Pero es un proceso. Y por ahí la misma confrontación, la Exacto. crítica de lo que es papá o mamá es como Ayuda también a en algún medir, sentido. digamos, esto que de Sí. pronto quiero elegir o descartar en la vida, ¿no? Y Sí. qué importante que sea algo individual, porque es un llamado absolutamente Claro. individual. Esto de, hay familias de médicos, familias de abogados, por suerte se ha ido como rompiendo, ¿no? Claro. Porque hay como una contaminación. Sí, Exactamente. serían Sí. así como en otra época hubo familias de curas, voy a Exacto, decirlo así de sí. simple, ¿no? Exacto. Y después he tenido por ahí colegas que, pasados los años, bueno, se animaron a tomar una decisión independiente Claro. y decir, no, esto realmente no era para mí, era un sueño de mi mamá o de mi papá, pero no era Exacto, para mí. exacto. Pero Adriana, te interrumpo de nuevo, cuando vos decías esto de buscar en el interior, efectivamente, vocación quiere decir, es una palabra que viene del latín, yo no sé latín, pero algunas cosas Vocalis. aprendí. Vocare, que quiere decir llamar, de ahí viene evocar, vocalizar, boca, es decir,
vocación es un llamado desde adentro. A ver, ¿en qué consiste eso? Desarrollemos un poquito más esa idea. Hay un libro ya viejito, no me acuerdo el nombre, el autor es Goldman, que dice algo así como ¿qué carrera elegir para mi hijo? Nosotros podemos desde la casa ir ayudando, ir de algún modo percibiendo, siempre estamos muy también sesgados por nuestra propia subjetividad, pero las tendencias vocacionales. Entonces, la tendencia a comerciante, la tendencia al servicio, la tendencia, porque es bien importante que ese llamado, por eso, esté nutrido de información. Lo que suele ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, trabajando en un taller de orientación vocacional, la primera pregunta que suele aparecer en los adolescentes es ser ingeniero da plata. Claro. Ser ingeniero puede ser muy amplio y tiene que saber en qué línea, digo, ingeniero civil, ingeniero eléctrico, no, primero, pero generalizan en una de las carreras que más conocen, abogacía, medicina, ingeniería, y él da plata. Entonces, bueno, yo siempre trato de decirles que la plata, si bien vivimos en una sociedad de consumo, pseudocapitalista, para ponerle algún nombre, porque por ahí no sabemos bien definir qué tipo de estructuras sociales nos sostienen, digo, el ganar, el poder vivir de la profesión tiene mucho que ver con el hacerlo bien, con el buscar espacios y generar demanda. Hay médicos que han triunfado económicamente y hay médicos que no, hay psicólogos que sí y otros que no, pero lo importante de valorar el desarrollo como persona, que no necesariamente va a ir unido a lo económico. O a lo económico o a un estatus o ¿no? a una determinada posición en la sociedad. Y ahí juega un rol preponderante, además de la familia como eje y como sustento primordial, el secundario, ¿no? El secundario que desde 12, 13 años se pueden empezar a trabajar a nivel de talleres, de grupo, los propios docentes. Los docentes están siendo, si bien son negados y los adolescentes rechazan a las figuras adultas en general, son referentes. Son referentes. Sí. Y ese docente que viene y que trae, bueno, a pesar de los avatares de la vida cotidiana, trae su vocación y la muestra de algún modo cuando intenta hacerse entender, por ejemplo, ¿no? Esas cosas los chicos las van teniendo. Por eso digo, es un proceso de descubrimiento. Claro. Y que una vez informado después tiene que discernir en función de otras cosas, no es fácil, es un proceso. Claro, no es un semestre, no es un test. No es una batería de test, no es una materia como a veces se ha planteado, más allá que son necesarios ciertos espacios curriculares en la escuela, específicos para abordar estos temas, pero indudablemente que es un proceso. Jorge, bueno, como decano le toca justamente chequear esta situación. ¿Cómo ve usted en este momento el rol de la escuela secundaria en cuanto a preparar o ayudar a elegir una carrera? Claro, sí, efectivamente, la escuela secundaria, como recién comentábamos, tiene que jugar un papel, digamos, muy activo en esto, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos que debería, digamos, marcarse la escuela es lograr que el chico tome una actitud, digamos, de pararse frente a la situación en la que se encuentra y decir, bueno, el año que viene yo termino la escuela, tengo facilidades para esto, me desempeño bien en aquello, me parece, pero más que nada es una actitud de decir, enfrento lo que viene porque sé que es lo que necesito, ¿no? Y no caer por ahí en una especie de dejadez en lo que, bueno, va pasando el tiempo y lo que salga, porque en definitiva eso lleva al fracaso. Entonces creo, como bien decías, que la escuela tiene un papel importante en este sentido y si bien creo que se están haciendo acciones, por lo menos en algunas escuelas que yo conozco, incluso la comunidad también ha tomado, digamos, acciones en el sentido de generar cursos de orientación, hay unos programas en la ciudad que tienden a informar a los chicos de todas las posibilidades que hay en la zona, no solo local, sino a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? Y los ayudan, digamos, a que investiguen un poquito dentro de la oferta que hay académica. Es muy importante entonces en la escuela que verdaderamente
acompañe a estos chicos a que logren ellos mismos pararse en esa situación y decir, bueno, mi objetivo en este momento es estudiar y dejar de lado por ahí digamos, situaciones en las cuales piensan, hay algunos que, bueno, necesariamente tienen que trabajar, ¿no es cierto?, por una situación económica, pero además de estudiar, trabajar. Además de estudiar, sí, sí. Pero aquellos que tienen la necesidad de trabajar, eso no les imposibilita, como hablábamos hoy, de forma inmediata o no, poder comenzar un estudio. Hoy en día la educación a distancia está muy avanzada en todo el ámbito del país, claro, en el mundo, es decir, ahora, es muy fácil. Licenciado, de todos modos, ¿a usted le parece, digo, hablando más en concreto, ustedes cuando reciben a los muchachos, a las chicas en la facultad, en la universidad, en definitiva, ¿a usted le parece que la escuela está cumpliendo con este objetivo o todavía deja mucho que desear? Todavía no está, digamos, a Yo lo no estoy diciendo que... si es culpa de los docentes, no, para nada. No estamos echando culpa a nadie, simplemente estamos haciendo un análisis de la situación. Por favor, no tenemos animosidad de ninguna manera contra nuestras escuelas y colegios secundarios. Seguro. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande en ir mejorando. Obviamente que, digamos, no se hace de un momento para otro, es decir, crear la actitud en un muchacho de decir, me tengo que sentar a estudiar, es un proceso, como decíamos hoy. Nosotros, en los chicos que ingresan, notamos, digamos, dos tipos de cuestiones. Una, por ahí, es en sí la base de conocimientos, que podría ser tal vez un poquito mejor, y por otro lado, la cuestión actitudinal, ¿no? Entonces, son dos cosas a solucionar. Por un lado, los contenidos que están faltando y por otro lado, la situación de decir, bueno, yo estoy en una universidad, tengo que hacer el esfuerzo que esto me demanda y esa es la manera que yo voy a tener para poder seguir adelante, ¿no? Jorge, después le voy a preguntar sobre el tema de deserción, porque es uno de los parámetros indudablemente donde se mide hasta dónde el proceso realmente se eligió bien o hubo serias falencias en el proceso, ¿no? Pero quería volver con Adriana y plantearte esto, Adriana. Es difícil como docente, lo digo por experiencia, interesar realmente al muchacho para que, por lo menos en la etapa terminal, cuarto y quinto años de la secundaria, o bueno, en el polimodal, como dice todavía el actual sistema, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, bueno, por las acciones propias que tiene al terminar la secundaria, el quinto año, el tema del estudiante, del viaje de estudio. La verdad que resulta difícil muchas veces hacerlo interesar por él mismo en cuanto a que mañana, esto es, no el año que viene, dentro de un rato, porque por el vértigo de la vida, mejor dicho, la vertiginosidad de la vida, es mañana. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? Hay estudios, hay proyectos y en algunas, no muchas, en algunas instituciones se está llevando a cabo a nivel de la secundaria, lo que tiene que ver especialmente con la educación en valores. El proceso de orientación vocacional, si se pudiera implementar como tal desde el primer año del segundo ciclo, o sea, del secundario, sería muy bueno, pero si lo encaramos desde ese lugar. Sí. La educación en valores es sumamente rica y va sustentando hacia donde yo quiero caminar en la vida. Porque cuando decimos que es fundamental la información, es decir, una elección, si yo ignoro qué posibilidades hay, también va a ser como muy cortito el margen de elección y las posibilidades. Entonces, es necesario que uno sepa qué carreras hay, terciarias, universitarias, licenciaturas, qué tendencias en cuanto a qué preciso más, si las humanísticas, biológicas o científicas, pero también saber especialmente los roles ocupacionales que uno tiene con cada carrera. ¿Sí? No me acuerdo si ya estaba al aire cuando lo decía el padre, esto del carácter, de saber si yo tengo esa posibilidad. Si bien en los adolescentes es muy difícil evaluar si va a elegir una carrera que va a tener necesariamente una capacidad de mando, es difícil evaluarlo porque en un adolescente esto está todo muy vulnerable. Sí tiene que saber, por ejemplo, que si va a ser arquitecto, no solamente va a dibujar casas, sino que va a tener que, para ser mejor aún, ir, verlas
conversar con gente que va a estar a su cargo, con un constructor que va a tener determinado estudio, con gente que va a tener quizá un nivel primario y otros no, y que va a tener que saber llegar al otro. Entonces, digo, la educación en valores es fundamental para la hora de elegir, ¿sí? Porque yo puedo tener una medalla de oro en medicina, pero cuando se enfrenta al paciente, que son las carencias que hoy tenemos, no solamente en el área de la salud, sino en todas, nos falta la parte humana. Entonces yo tengo que saber qué tengo que hacer, que si voy a hacer servicio social, porque es una carrera que está corta, es cerca, yo voy a tener que ir a barrios marginales, seguramente, por lo menos en la práctica, después cuando ya tenga una disponibilidad y un manejo, podré elegir hacia dónde ir. Claro, podré dedicarme a la claro. investigación teórica y no acercarme. Pero que si yo elegí, tendré que pasar, por ejemplo, por lugares marginales, sentarme en lugares quizá donde no están muy limpios, donde hayan cosas que estén sucias, que no me gusten, donde hayan malos olores. Tendré que arrimarme a gente que no está en las mismas condiciones que uno por ahí, desde lo físico, quizá desde lo espiritual mucho más ricos. Tengo que saber que si voy a hacer medicina y quiero hacer psiquiatría, por ejemplo, antes voy a tener que tocar un cadáver. Claro. Entonces yo tengo que saber el camino a Sí, seguir y después el desempeño. El tema es por poder, eso es tan importante esto del modelo, sí. de los referentes, Seguro. del padre médico que llegue a la casa aunque esté cansado de una ardua jornada, pero que pueda sentir que su carrera lo Sí, dignifica. sí, sí, sí. El modelo, los referentes no los podemos perder. Y los docentes son referentes. Yo Sí, creo que sí, ahí hay que totalmente. apuntalar muchísimo de que aunque venga Bueno. a pie porque no tenía para el boleto, a pesar de eso, yo voy a volver a ser 10 veces docente. Claro. A lo mejor usted estaba dando vuelta por ahí, haciendo zapping, cambiando de un canal al otro. Nosotros estamos aquí en Punto de Vista, estamos abordando en este día el tema de elegir una carrera, que conlleva muchas veces también elegir prácticamente un estado de vida, Exacto. mucho más que una forma de vivir. Y por eso estamos abordando esta temática con el señor Jorge Penco, que es decano de la Facultad Regional aquí de Concordia, y también con la señora Adriana Borda, que bueno, trabaja en la en la Universidad Católica del Uruguay y también aquí en la ciudad de Concordia. Con la producción salimos a la calle, hicimos algunas preguntas, entrevistamos a algunos jóvenes. Vamos a ver este informe que se logró elaborar finalmente después de haber hecho algunas consultas y bueno, y tenemos estos resultados. Adelante, señor director. Una gran decisión. Miles de estudiantes se enfrentan cada año a la difícil tarea de elegir una carrera. Algunos lo han tenido muy claro desde siempre, pero la mayoría deberá enfrentarse a una de las decisiones más importantes de su vida. Elegir una carrera supone un gran compromiso con nosotros mismos y requiere una gran reflexión. No solo tenemos que pensar en lo que nos gusta hacer, lo que queremos, nuestras habilidades, nuestras limitaciones, sino que estos temas debemos conjugarlos con lo que demanda el mercado laboral. Las ofertas de trabajo, los nuevos empleos que surgen, cosa difícil si tenemos en cuenta los continuos cambios a los que nos tiene sometido el mundo con sus continuas fluctuaciones. Que estamos en una época de grandes cambios no nos resulta novedoso, y que esos grandes cambios nos obligan a ir adaptándonos y preparándonos cada vez mejor. Es por eso que existe un amplio espectro de instituciones donde podemos realizar nuestros estudios. Nunca como hoy han existido tantas facilidades ni tantas ofertas para prepararse adecuadamente para el futuro laboral, pero tampoco nunca ha habido más competencia que ahora y gente tan bien preparada como en estos momentos. El futuro laboral de mañana es un misterio y hay que estar bien preparados para enfrentarnos a él. Esto pudiera parecer negativo, pero más bien supone un reto, una aventura y unas posibilidades de cambio que harán enriquecer nuestra formación tanto a nivel personal como profesional. Bueno, muy bien, acá estamos de vuelta. Teníamos una pequeña dificultad aquí de retorno, pero bueno, paciencia. Sí, claro. ¿Qué se siente, decíamos ahí, al momento de tener que elegir, ¿no es cierto?, una carrera? Y recién hablábamos entonces aquí con Adriana de que, bueno, la dificultad
es ayudar a pensar a tiempo a nuestros muchachos, sensibilizarlos y chicas desde la escuela secundaria para que realmente esto no sea una decisión entre gallos y medianoche el día antes de contratar una pensión en otra ciudad o en otra localidad, o simplemente en la puerta de la facultad y ahí interiorizarnos acerca de los contenidos de la carrera que hemos elegido, sino que sea una decisión acompañada, gradual, como hoy decíamos, sabiendo que al momento de tomar esta decisión, en gran medida pasa algo que es tan caro para ustedes, queridos jóvenes. Está en juego en gran parte la misma felicidad. Uno en la vida es feliz en la medida en que se realiza. Es así. Y por eso este momento bisagra de tu vida es fundamental que lo acompañes, bueno, con una conciencia real, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí algunos que hemos crecido un poco más, mal o bien, pero que intentamos ayudarlos, ¿no? Jorge, ¿qué pasa? A ver, ¿hay deserción en la facultad? ¿Por qué hay deserción? Sí, hay deserción. Si nosotros podemos separar, digamos, un poquito la idea, en primer lugar tenemos alguna deserción en la etapa inicial, que es cuando se da el examen de ingreso o los cursos nivelatorios. De pronto hay chicos que, bueno, se anotan en una carrera un poco sin haber pasado por el proceso que hablábamos hoy de autoconvencimiento o de mirarse hacia adentro, tratar de entender qué es lo que verdaderamente le gusta. Entonces hay una etapa inicial en la cual, bueno, un buen número de ellos termina desistiendo antes de comenzar y quizás, digamos, no es lo que más conviene, pero es como que se dieron cuenta a tiempo de la situación. Por ahí hay quienes, le echan la culpa a los exámenes de ingreso. Claro, ¿Qué hay de situaciones, eso? hay situaciones en las cuales los exámenes de ingreso necesariamente tienen que ser de carácter eliminatorio, claro, por la simple situación del número, digamos, de aspirantes y de la capacidad de la institución. Claro. Hay otras instituciones, lo digo por la experiencia nuestra, digamos que no tenemos ese problema de cupo, llamémoslo así, y entonces los exámenes de ingreso son de tipo nivelatorio. Tipo nivelatorio significa que tratamos de que el chico logre adquirir aquellos conocimientos básicos para la carrera y que no los tiene del todo, digamos, arraigados para poder enfrentar con éxito el primer año. Sería como una plataforma común de el cuerpo docente arrancar en el desarrollo de los contenidos. Seguro, si nosotros, digamos, por decirlo así, liberamos absolutamente el examen de ingreso, se corre otro riesgo. El siguiente riesgo es que los chicos ingresan, pero recién cuando se dan cuenta de su falencia o de su no vocación, llamémoslo así, transcurrió un año. Y ese es un año que lo perdieron. Lamentablemente, eso también ocurre. Nosotros tenemos numerosos programas, digamos, implementados en la facultad como para intentar revertir esa situación. Tenemos gabinetes de orientación al alumno, tenemos un gabinete psicopedagógico también, con lo cual se lo trata de acompañar al chico, no solo en la parte, digamos, de contenidos en sí mismo, sino lo que es la actitud, la conducta, cómo estudiar, cómo se debe, digamos, plantear el estudio de la carrera, trabajo en equipo entre los compañeros, con los docentes, de tal manera de que ese salto, digamos, entre la escuela y la universidad no sea tan traumático, porque en muchos casos lo es. Perdón, ¿esto pasa también en el Uruguay? Sí, por supuesto que no hay más que un charco grande de por medio, pero... Claro, hay una gran diferencia en cuanto al número, evidentemente, y que las universidades, acá hay muchas universidades y hay educación a distancia, y nosotros en el Uruguay tenemos la Universidad de la República y la Universidad Católica, que a su vez la Universidad Católica tiene un filtro que es el Ministerio de Educación y Cultura, en donde, por ejemplo, tiene autonomía la Universidad de la República para elegir sus docentes, pero los docentes de la Universidad Católica primero los selecciona la Católica y después el Ministerio de Educación y Cultura le da la aprobación o no. Es decir, depende, es como está unificado. Claro. Sí.
Entonces, por ahí, en ese sentido es diferente. Y lo otro que es diferente, que a nivel secundario, ya en el cuarto año, o sea que cuando los chicos tienen 15 aproximadamente, ellos tienen que elegir para su bachillerato una orientación. O sea que en cuarto año eligen hacer un quinto, biológica, humanística o científica, que después van a hacer el sexto, porque allá el secundario son 6 años, en donde sexto año ya eligen también más o medicina, orientación, economía, y por ahí si se equivocan, porque para ingresar a medicina tienen que ir con un bachillerato de medicina, tendrán que rendir exámenes. Van un poco más de antemano ya eligiendo, pero de todas maneras la deserción es estadísticamente la misma, Sí. y no tenemos exámenes de ingreso. Hay de hecho un fenómeno hay una cultural diferencia que no. porque somos 3 millones y acá somos 30. Entonces digo, hay una diferencia que naturalmente se da. Pero en cuanto a la esencia, claro, la globalización, digo, también nos afecta en esto. Efecto nocivo de la globalización, Sí, que son sí, varios. sí. Esto también es otro punto importante, que a la hora de ayudar en la orientación vocacional, tenemos que ver esto que se va perdiendo, ¿no? Digo, yo creo que es importante no caer en un nihilismo, digo, porque tampoco esto del superhombre, por suerte, no es así. Claro. Hay valores que se sostienen y que se mantienen, pero también vivimos en una sociedad de consumo cada vez más acelerada, en donde nos conectamos cada vez menos, y que ahora todo esto de la década, bueno, de la posmodernidad, los 70 y pico, los 80, el boom de la tecnología y de la computación, ha hecho que cada vez nos vinculemos menos, padres e hijos, nos sentemos cada vez menos a conversar, nos toquemos menos entre amigos y entre gente que nos queremos, y se creen cada vez más vínculos. Estas son las cosas nocivas, por ejemplo, del chat. Con una computadora yo abro, entro, bajo material, estudio, me informo, pero también, si no limito eso en tiempos y espacios, me voy quedando cada vez más alejado de la humanidad. Y creyendo además que esto, si no estoy en internet, soy un muerto viviente, siendo que el 8% de la población mundial tiene acceso a internet y el 92% no lo tiene. O sea que como conectarnos y trabajar, pero con límites, con medida y apuntalando a la conexión con la gente y no la conexión tanto con las máquinas, ¿no? Digo, hoy por hoy hasta la sexualidad se ha transformado en gran medida y en grandes conflictos de la pareja, son porque uno de los dos están hasta las 5 de la mañana chateando y ahí puede haber cualquier cosa. Digo, el control, la supervisión, el acompañamiento y el modelo tiene que venir desde los adultos, y es necesario que el adulto haya madurado, porque ese es otro tema, la inmadurez, ¿no? Que acompaña a, podemos hablar de inmadurez desde un bebé que no aprendió aún a sentarse, o que no dejó aún el pecho materno, o un bebé que todavía no puede quedarse solo en el jardín, de un niño que no puede quedar solo en el jardín. En todas las etapas de la vida puedo ser inmaduro. Y el adulto inmaduro no coopera para que el joven pueda madurar. No es un referente en definitiva, ¿no? Además, toda esta situación, digamos, también lleva mucho a la aparición de modas, ¿no? ¿Sí? De pronto hay una moda que hay que irse a estudiar a otra universidad, lo que sea, pero irse de la casa, la fantasía de ser libre. La fantasía de ser libre. Exacto. Y eso muchas veces trae algunos problemas, digamos, importantes. Pero lo que es, digamos, la vivencia en el ámbito de la universidad en sí, te vas a una universidad muy grande y sos un número más dentro de la universidad, sos una persona que está en un grupo de 200, de 300 chicos, estás en primer año, con todo nuevo alrededor, y si bien el número es muy grande, muchas veces estás solo, ¿no? Por allí una universidad chica tiene otro contexto, tiene un contexto más familiar. Yo lo digo porque nosotros, digamos, a eso lo sentimos en la facultad nuestra, ¿no? Los chicos se hacen amigos del personal de la casa, las personas que trabajan en la administración, en la vedelía, se hacen asados, es decir, hay una especie de interrelación bastante intensa entre lo que es el chico que por ahí vino de afuera y la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Yo tengo un ejemplo muy simple. En mi caso particular, por ejemplo, al decano de mi facultad yo nunca lo conocí, es decir, lo veía por televisión, ¿tá?
En cambio, nosotros acá tratamos de revertir esa situación y desde el primer día que entran a la primera clase del curso de ingreso, vamos las autoridades de la facultad, hablamos con ellos, les explicamos cuál es nuestro objetivo, digamos, qué es lo que pretendemos que ellos alcancen en ese curso de ingreso, y tenemos nuestras oficinas, digamos, permanentemente disponibles para que en todo momento ellos se acerquen, conversamos cuáles son los problemas, es decir, en ese aspecto, por ahí, lo que está cerca, que es más chico, por ahí puede acompañar un poquito más, ¿no? Se achica la brecha entre el secundario, se achica que también la se brecha, conocen claro. más. ¿Sí? Totalmente, sí. Es una moda que por es una ahí característica de propia del irse. secundario, ¿no es cierto? Esa Sí. cercanía ahí, Claro. y que tenga su equivalente, digamos, Claro. en la facultad o en Sí, la universidad, sí. es muy importante, porque además es una dimensión humana, Es una dimensión humana. que siempre es necesaria. Hay una relación por allí en primer año de 20 chicos con un docente, con lo cual, si bien el número por ahí parece que no es tan digamos, positivo, pero en otros lados tenés 50 o 60 chicos con un docente. Entonces el momento de la conversación, la personalización de la enseñanza es muy diferente, ¿no? Bien. Nosotros vamos a hacer un breve corte y después vamos a preguntarle aquí al señor Jorge Penco, que es decano de la facultad, a ver, las casas de estudio, hablando de las facultades en general, ¿qué nos ofrecen, digamos, para presentarnos justamente la oferta educativa? Es decir, ¿cómo podemos ir conociendo lo que nos están ofreciendo? Pero antes de irnos a una breve pausa, no se me vaya a otro canal, que ya volvemos enseguida. Muchachos y chicas, yo digo, nada más lindo que poder elegir en la vida. Y ese es un don que, bueno, para nosotros como creyentes nos regaló Dios, la naturaleza, la vida. Sin embargo, es importante consultar, pedir ayuda. Es decir, permítanme, si quieren decirles así, no elijan solos. Decidir siempre tenemos que decidir nosotros, ¿no? La decisión siempre es personal, debería de ser personal. Cuando no lo es, termina siendo enfermiza. Pero eso no quiere decir que decidamos solos, ¿no? Y aquí estamos viendo algunos elementos para poder hacer al menos una opción más segura, más concienzuda, ojalá que más acertada, para que nos conlleve, bueno, a ese puerto que tanto deseamos, el de la realización, la autorrealización, y en donde en gran medida está también nuestra felicidad. Ya volvemos. Bueno, estábamos charlando aquí fuera, estábamos fuera de cámara y ya volvimos al piso. Y decíamos también la oferta que hay por ahí, bueno, en nuestra sociedad hay cursos por ahí de orientación vocacional, no solo en los colegios, sino en otros ámbitos, gubernamentales o no gubernamentales, que es importante aprovecharlos, ¿no? Si no, dejar pasar esas oportunidades, porque son herramientas que nos ayudan a decidir, y vuelvo a insistir en esto. Creo que los primeros interesados tenemos que ser cada uno de nosotros, es decir, aquellos que están en esta etapa de tener que decidir en su vida, ¿no? Bueno, yo la verdad que me perdí donde estábamos conversando antes de irnos a la tanda, pero de todos modos arrancamos este otro bloque. Jorge, ¿qué ofrecen, si en esto estábamos, qué ofrecen las casas de estudios así, digamos, portales, folletería, libros guías, donde poder uno acceder, digamos, así a la carrera, la oferta educativa? A la oferta educativa. Claro, indudablemente que hoy hablábamos de que en la República Argentina es bastante importante, digamos, la oferta educativa que hay a nivel, digamos, institucional del Estado, privado. Así que hay como una suerte de competencia, de alguna manera, para decirlo, ¿no?, de que cada uno quiere llegar con más información a los chicos. En Concordia, por ejemplo, todos los años se ha dado
lo que se llama la Feria de las Carreras, cerca de fin de año, organiza el Consejo Departamental de Educación. Entonces se hace una convocatoria, todas las facultades y las universidades, los institutos terciarios, todos ponemos allí nuestros stands, y es una manera de llegar a los chicos, ¿no? Pero de todas maneras, ellos por sus propios medios, prácticamente todas las instituciones tienen su página web donde se ofrecen, digamos, las carreras. Es importante también un poco analizar cuáles son las incumbencias que va a tener profesionales el día de la carrera que se va a elegir, claro, la esa carrera, oferta educativa. Exactamente. Sí. Entonces es importante por allí, digamos, investigar un poquito, ¿no? Nosotros particularmente a partir de este segundo semestre del año hacemos una importante promoción local y regional, inclusive vamos hasta la provincia de Corrientes, porque hay que llegar a los chicos, hay que llegar con la información, hay que llegar no solo con la información en sí de contenido, sino lo que hablábamos hoy de cómo es la vivencia dentro de la facultad, digamos, para de alguna forma desmitificar un poquito esto de que la universidad es algo que está en una situación, digamos, inalcanzable inaccesible, o para unos pocos, claro, no, para nada. Para un cierto estrato social, por ahí se piensa. Para nada, digamos, lo que se pretende es abrir la información para que todo el mundo la conozca. Claro. Hay páginas web, nosotros tenemos una, en todo evento, digamos, que hay en la localidad, llámese exposición de la citricultura, llámese Feria de las Carreras, siempre se trata de estar. Ustedes van a ver que las universidades acá en Concordia, bueno, la UNER, Tecnológica, está la UCU, hay otras sedes de otras universidades también privadas, siempre estamos con el puesto de información permanente para acompañar a los chicos, digamos, a tomar alguna decisión, ¿no? Adriana, ya que estábamos hablando de Internet, hoy hablamos, bueno, de algunos efectos más bien adversos o nocivos de Internet, pero de la red global, como le gusta decir a algunos, ¿no? Dos preguntas en una en este sentido. A ver, ¿Internet puede ser un instrumento, por ejemplo, que nos ayude a elegir, a decidir? Digo en la línea, por ejemplo, de test vocacional, ese tipo de cosas así, que haya herramientas de esa. Y en este otro sentido que planteaba el decano recién también en cuanto a la oferta educativa que hay en el mercado. Bueno, indudablemente que como información es un elemento hoy por hoy primordial. Los buscadores, por ejemplo, en ese sentido ayudan importantísimo, enormemente. Claro, por eso decía los pros y los contras, digo, de las cosas cuando no tenemos límites, por ahí se desdibujan, digo, como material informativo tenemos a la palabra montones de cosas que en otros momentos iba a ser muy difícil poder abarcarlos. Además hoy día están todas las carreras online o a distancia, ¿no? También es importante eso. Se cursan de país a país, Sí, o de sí, continente a continente, ¿no? Es cierto, es cierto. No, hay posgrados, maestrías, digo, de muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por otro lado, yo soy muy cuidadosa del tema de los test, ¿no? Si bien cuando hago una orientación vocacional no aplico una batería igual que en la selección de personal. Hoy por hoy, tener una persona adelante como que fuese una máquina y tenerla 40 minutos, claro, 50 minutos, 1 hora y media, 3 horas, responda responda a... Digo, es casi linda con lo inhumano, digo, claro, ¿no? Es una tortura. Mucho más rico es la entrevista, es el estar con el otro y ir viendo. Entonces yo creo que el tema de los test podrían aportar en algo, pero no demasiado. Entonces siempre creo que lo mejor es la guía, que no precisamente tiene que estar, está bien, habemos técnicos, personas que se han formado específicamente en el tema, pero muchas veces la charla con un adulto maduro podría esclarecer, claro, y ayudar mucho más que algunos test que podrían ser de origen dudoso o de llevarlo a cosas que le generen más confusión, porque en general el adolescente cuando viene, ya viene con una tendencia de qué materias, claro, le gustan más o menos. Totalmente. Ya viene más o menos. Y por ahí los miedos tienen que ver con otras cosas que están detrás, claro, del elegir a qué desempeñarme, sino el que ser como persona, digo, estoy en el umbral de la vida adulta. Entonces digo, es mucho más amplio que una batería de test, así sean 5 o 10,
que por ahí generan mucha ansiedad y angustia y no termino Claro. termino la orientación medio en lo mismo que estaba. Seguro. Entonces lo importante es el vínculo y el entrar por otras vertientes que tienen, que digo que es muy enriquecedor el encuentro con el otro desde la palabra, ¿no? El problema es que un test por sí mismo no puede evaluar los resultados. No. Siempre es necesario el elemento humano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, puede servir alguna herramienta que aparece por ahí en internet, pero en todo caso con esa herramienta consultar al profesional, bueno, adecuado, a la persona, a la ayuda de los adultos. Conversar con los adultos, porque pero hay no quedarnos jóvenes, solamente sí, con eso, ¿no? sí, hay Correr el jóvenes que riesgo están de muy bien terminar- orientados. Digo que corres el riesgo de terminar mucho más confundido que Exacto. antes, Sí. lamentablemente. Y lo otro que me parece bien importante es que a veces los padres, a veces porque necesitamos cubrir algunos baches nuestros, a veces por frustraciones que traemos, a veces por el deseo imperioso de brindarle más elementos a nuestros hijos y querer que sean felices, que se ubiquen bien en el mundo laboral, que tengan, digo, no, creo que todo adulto que tiene un hijo, o 2 o 3, que tiene hijos, lo que desea es partir de este mundo viéndolo más o menos organizado a sus hijos. Entonces, muchas veces pensamos por ellos, hacemos por eso. Entonces coartamos, vamos inhibiendo el proceso de maduración, en lugar de darles, estamos frenando. Y por otro lado, también hay como una supervaloración de la carrera universitaria, donde por ahí uno puede desarrollarse muy bien. Hace falta en muchos lugares mano de obra buena, y tienen otras alternativas, que pasa a ser por ahí tecnicaturas, oficios, que pueden ser, por ahí quizá uno tiene que pensar también, bueno, qué expectativas. A mí en algún momento me preguntaba a alguien que le encantan las víboras, y bueno, y si estudio una licenciatura en ciencias biológicas o mismo en específico en el tema, bueno, ¿dónde me puedo desarrollar? Entonces, un poco fantaseaba con irse a la National Geographic o algo así, que hay un programa de televisión, Australia, porque claro, nuestros medios, por ejemplo, si decimos, bueno, en Salto o en Concordia, quizás un licenciado en oceanografía, poco trabajo podría hacer. Claro, obviamente. Pero bueno, se abren abanicos de posibilidades en la medida que yo me informo, me leo, veo otras alternativas parecidas. Digo, bueno, el tema de docente, ¿no? Yo creo que el docente, el maestro, es la base, porque digo, hay un médico porque hubo un maestro antes. Si será importante, hay un cura porque hubo un maestro antes, ¿verdad? Sí, seguro. Digo, Sí, claro, qué claro. importante también el docente de primaria, secundaria e inicial que tenga bien definido ese amor a lo que está haciendo, porque vuelvo a lo del modelo, ¿no? Es muy importante. Cuando la producción propuso tratar este tema de la elección de las carreras y la profesión, el trabajo en definitiva, me reía porque leía precisamente ayer, no sé si era un diario de ayer, de tirada nacional o de estos días, pero lo leí ayer concretamente, venía un poco atrasado con la lectura, y 2 muchachos jóvenes que se metieron en la industria del pochoclo, ¿no? Del maíz pisingallo, y montaron una estructura de venta a domicilio, una cosa impresionante. Es decir, le pusieron ahí, y no son, obviamente tendrán sus asesorías de ingenieros y especialistas en toda la materia gastronómica, pero digamos, ese descubrir a ver por dónde podemos nosotros canalizar nuestra inquietud, Seguro. más allá del dinero que puedan llegar a ganar, pero en realidad, ¿quién les podría haber aconsejado que se metieran, digo yo, en la industria del pochoclo, ¿no? Seguramente no había ningún folleto, digamos, que los induzca Claro, a ponerse claro. esa actividad. Ni ¿no? ninguna página web que Para diga, nada. mire, acá usted va a estudiar y... Para nada. Ahora, ¿qué rol juega la situación económica y lo económico en la opción de las carreras o el momento de elegir las carreras? Claro, en realidad la situación económica por ahí de la familia es lo que le podría dar la posibilidad al chico de decir, bueno, está bien, yo me encuentro en una situación, digamos, buena y puedo optar por elegir alguna institución en algún lugar que por ahí tiene más prestigio por su antigüedad o por su renombre, digamos, ¿no? Pero eso tal vez no sea lo esencial, porque muchas veces nosotros hemos encontrado casos de gente
en esas condiciones, y que regresa nuevamente otra vez a la ciudad, a la zona, porque va a una institución grande, va a una ciudad grande, y es como lo que nosotros normalmente decimos, no se halla, no encuentra un lugar para ubicarse en el entorno. Entonces, muchas veces lo económico no es absolutamente, digamos, condicionante, ¿no? Por ahí en el interior de nuestro país suele ser una dificultad el hecho de tener que desplazarse a otro lugar. Totalmente, ¿no? totalmente. Y sí, muchos chicos, de hecho, quisieran estudiar en otros centros especializados y no lo pueden hacer. Además, en ese sentido, por ahí se da, ¿no? En ese sentido se da. Pero, digamos, hoy por hoy hay tanta oferta educativa que seguramente de alguna manera puede canalizar sus aspiraciones, digamos, sin necesidad de tener que irse a centros por allí de primer nivel, si fuese el caso del problema económico, porque de todas maneras el estudio inicial bien puede ser una base para que después se siga desarrollando. Una vez que logró esa base, digamos, puede desarrollarse en esa actividad, quizás puede más adelante continuar sus estudios, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que el aspecto económico en ese sentido no es tan relevante. No es menor obviamente, pero sobre todo la gente, como decíamos hoy, que vive en localidades chicas, necesariamente tiene que ubicar un lugar donde vivir, por allí a lo mejor alguna actividad para poder, digamos, automantenerse, ¿no es cierto? Pero hay muchos programas de becas, por ejemplo, hoy por hoy. Nosotros tenemos más de 60 alumnos becados en diferentes programas que concretamente no es que van a tener absolutamente cubiertos sus gastos, pero sí es una importante ayuda. Claro, es una importante ayuda. Además, de todos modos, en este sentido, por ahí el muchacho o la chica del interior que tiene estos límites tiene otras ventajas, sabe pelear muchas veces frente a esta circunstancia de una forma muy, muy peculiar, ¿no? La vida misma, el entorno social lo llevó, digamos, a tener esa capacidad de ser creativo, de vivir austeramente, desarrollar otras opciones, ¿no? Seguramente. Bueno, una última preguntita porque me avisan que ya se nos terminó el tiempo, qué rápido se nos va esto. A la hora de elegir, a ver, ¿qué tanto influyen las decisiones, por ejemplo, de me voy con mis compañeros, con los amigos, nos vamos a vivir juntos, quiero vivir solo? ¿Eso pesa en la decisión? Pesa, y los adultos responsables tenemos que ayudarlos a que no pese. No pesen, porque sería un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? La elección por necesidad o por por el amigo, porque el novio, porque es más cerca, porque, digo, son casi una apuesta al fracaso, en el sentirse uno bien. Por ahí, bueno, quizás fue sin saber y se tiró y tuvo suerte, pero la mayoría no encuentran ahí una respuesta a lo que ellos realmente quieren ser. Entonces, es muy importante que pueda ser saber qué alternativas hay, saber que puede, levantar la autoestima, la autovalía, saber que se puede, a pesar de que no está todo dado ni todo cerca. Muchas veces lo que decía el padre, ¿no? Esto de una persona que vivió con cierta austeridad o con sacrificio, va a ser una persona que seguramente va a tener una tolerancia a la frustración mayor que alguien que le sirvieron todo en bandeja, como decimos habitualmente. Entonces, es probable que se despegue más, que se apuntale más, que pelee, que luche, que vaya hacia adelante y que pueda lograr una meta o un cometido. Cuando las cosas se hacen demasiado fáciles o sencillas, por ahí el joven le cuesta ser más fuerte frente a las pérdidas o a las ausencias. Pero evidentemente sería mucho más digno, más lindo y más agradable y más feliz para todos que pudieran todos los jóvenes, sin limosnas, sin regalos y sin becas, gracias al trabajo de sus padres, poder hacer una carrera que les guste y que los dignifique, ¿no? Lamentablemente estamos lejos todavía de eso, pero no quiere decir que no vaya a suceder algún día. Claro. Es cierto. Jorge y Adriana, muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaron, que nos dedicaron. Los agradecidos creo que somos nosotros, porque ha sido, digamos,
gustosamente hemos venido a ver qué podemos darle una mano a estos chicos que están en esta situación, que no es poca cosa. Bueno, y gracias por lo que hacen ustedes de los centros de estudios, de la profesión, porque, bueno, son nuestros jóvenes, que muchas veces decimos son el futuro del país. Yo creo que no son el futuro del país, son el país. Totalmente. No podemos esperar a mañana, son el país. Cuando yo estaba terminando mis estudios en el seminario, ya tenía unos 27 años, después de 8 años de estudios superiores, un día me encuentro con un compañero de curso, bastante triste, afligido, ¿no? Y le digo, ¿no te sentís bien? No, dijo, es que tengo que tomar una decisión. Entonces le digo, tomala, animate a tomarla. Y al día siguiente salió del seminario. Y entonces me dejó una estampita, como un señalador, ¿no? Que decía, es preferible tener los ojos cansados de tanto buscar que haber renunciado a la búsqueda. Y abajo me escribió, gracias por haberme ayudado a decidir, ¿no? Siempre me acuerdo, pasaron más de 20 años, no hagan tantos cálculos con mi edad, pero 20 años después, a mí me impresionó mucho eso, ¿no? No se cansen de buscar, muchachos y chicas, ¿no? Tengan en cuenta que los estudios, bueno, no son un fin en sí mismo, sino un instrumento que hoy tenés entre tus manos para lograr objetivos en tu vida. Obtener un título en realidad, en el fondo no es más que un paso, pero importante, por cierto, y que se empieza a decidir ahora, no en marzo o en febrero del año que viene. El camino puede ser largo, muchas veces es doloroso y hasta podemos llegar a cansarnos, como decía este compañero, pero no menos interesante y yo diría apasionante, es parte de la hermosa aventura de vivir. Animate a hacer esta experiencia. Tomá esta decisión y esta etapa en tu vida, bueno, con la importancia, con el humor que también tiene, sabiendo, vuelvo a insistir, que por aquí pasa gran parte del proyecto de vida y del ser feliz en esta corta existencia. Que pasen muy bien, muchísimas gracias, hasta el próximo programa.